Chicos, preparados, grabando en 3, 2, al aire. Sin Libreto, un videopodcast de noticias rcn.com para conocer a la persona detrás del personaje. Amigos de noticiasrcn.com, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Libreto, el programa en el que le damos reconocimiento a las personas que lo merecen. Y en esta oportunidad estamos con el sacerdote más famoso, pero sobre todo el más querido de Colombia, el padre Diego Jaramillo. Padre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sergio, con mucho gusto y ojalá te pueda servir para algo. No sé si por lo famoso o por lo querido, pero de todas maneras. Seguramente por lo querido, sí señor. Inicialmente quisiera saber cómo es un día en la vida del padre Diego Jaramillo. Me han dicho que su agenda es bastante agitada. ¿Desde qué hora se levanta usted? Mira, el día comienzo estando dormido, pero cuando despierto entonces me levanto, generalmente hacia entre 5 y 5 y media de la mañana. ¿A qué hora termina sus labores generalmente? Generalmente cuando se va a la última visita, que generalmente suele ser entre 9 y media y 10 de la noche. ¿En su vida existe el llamado día de hacer pereza o no? ¿Usted nunca se queda haciendo pereza un día, dormido, descansando? ¿Qué es pereza? No conoce la palabra pereza. No, nunca. No, realmente no hay ese día maravilloso de que tú hablas. El padre Diego Jaramillo nació en Yarumal, Antioquia, el 19 de mayo de 1932. A sus 90 años cualquiera pensaría que no cumple extensas jornadas de trabajo, pero todo lo contrario. Es un hombre lúcido y que siempre busca ayudar a la comunidad. Así lo criaron en su tierra, la cual recuerda con bastante nostalgia. Hombre, allí nací, en esa población de Antioquia, y allí pues, pasó mi infancia, mis años de educación primaria. Estudié en un colegio que entonces allá dirigían los hermanos de La Salle, se llamaba el Colegio San Luis. Ahí hice mis estudios de primaria y después pasé al Seminario Menor de Santa Rosa de Osos, que es una población vecina a unos 50 kilómetros de Yarumal. ¿Cómo era Diego Jaramillo de niño? ¿Se acuerda? Me imagino que muy simpático, pero no recuerdo. ¿Era juicioso en el colegio? Sí, fui siempre juicioso, tuve buenas notas, tanto en el colegio como después en el bachillerato, después en mi tiempo de estudios. Pues no digo que sería brillante, pero sí fui buen estudiante. ¿Tuvo muchos amigos en su municipio o era más bien sabio para hacer relaciones poquitas no te pero de digo, calidad? yo creo que lo normal, es decir, el día pasaba en el colegio y la tarde y la madrugada en la casa, pero fuera de eso, que estuviera saliendo a reuniones diferentes, etcétera, no recuerdo por lo menos. ¿Practicó deporte en su infancia, en su He adolescencia? sido más bien malo para el deporte. Así como usted lo ve, el sacerdote más famoso de Colombia es un señor chévere y bastante conversador, que de repente lanza un chiste o algún apunte gracioso. Su vida desde muy pequeño se fue encaminando a la religión, y por esta razón llegó el momento en el que decidió colaborar en obras sociales, siempre de la mano de Dios. Cuando estaba en los años de primaria, hablábamos entre compañeros porque fui alumno de los hermanos de La Salle, y los hermanos de La Salle, una vez por año, llegaba como un visitador que promovía la vocación para ser hermano de La Salle. Entonces recuerdo que alguna vez llegó ese hermano para hacer como la publicidad de la vida religiosa con los lasallistas. Y yo me pregunté, ¿valdrá la pena o no? Pero recuerdo que un compañero me dijo, no, pero mejor sería ser sacerdote. Entonces como que me abrió ese ventanal y entonces comencé a pensar en ser sacerdote. Previo a todo lo que usted me acaba de contar, se lo pregunto con todo respeto, ¿usted se enamoró, conoció el amor aparte del amor hacia Jesús en su vida o no? El amor a Jesús, pues yo pienso que eso es un ideal y cantábamos en esa época, por ejemplo,
espiritualmente, y había un canto que decía: cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Entonces, digamos como que la formación nos iba lentamente llevando al amor a Dios, recordando unos pasajes del Evangelio donde le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley, y él dice que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Pero también en el hogar pues había el amor a mi madre, a mi familia, a mis abuelos, a mi padre, por supuesto, a todos. Su llegada al Minuto de Dios fue todo un cuento, así como lo escucha. Desde su adolescencia el padre se hizo lector frecuente de los textos del padre Rafael García Herreros y desde entonces soñaba con conocerlo a él y a todas sus obras. ¿Cómo llegó el padre acá al Minuto de Dios, al barrio Minuto de Dios? ¿Recuerda ese momento en el que se conoció con el padre Rafael García Herreros? Bueno, cuando yo estaba en cuarto año de bachillerato, uno de mis profesores, que había sido alumno del padre García Herreros en una población antioqueña llamada Jericó, comenzó a insinuarme que leyera cuentos escritos por el padre García Herreros, porque si lee los cuentos del padre Rafael, primero va a ser una lectura agradable, pero va a aprender mucho léxico, porque el padre tiene un vocabulario rico. Entonces eso me serviría a mí para extender, para ampliar mi conocimiento de vocabulario, pero también me dijo él, el padre tiene una imaginación muy florida, y si usted lee los cuentos del padre Rafael, entonces se va a ir dando cuenta que de pequeños detalles de la vida se puede hacer toda una historia. Cuando estaba ya terminando mi bachillerato, mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanos se vinieron a vivir a Bogotá, y eso facilitó que, estando ya aquí en Bogotá, entrara en contacto con algunos de mis profesores, porque los padres seudistas, que habían sido quienes regentaban las cátedras en el seminario de Santa Rosa, los padres seudistas tenían su seminario aquí en Usaquén, en Bogotá. Entonces yo vine y, por saludar a mis profesores, entré en contacto con ese seminario y fuimos intimando poco a poco la relación, y al fin me invitaron si quería quedarme aquí en Bogotá, en Usaquén, haciendo mis estudios de filosofía. Su vida siempre ha estado bajo la premisa del servicio. Por esta razón, con su arribo al Minuto de Dios, continuaron las obras sociales para ayudar a las personas más necesitadas. De esta manera, el reconocido sector de Bogotá empezó a crecer de una manera impresionante. Usted ha liderado muchas obras en Bogotá y a nivel nacional, pero ¿recuerda alguna que le haya tocado el corazón por las emociones que le causó a las personas? Bueno, yo no sé si por las emociones que le causé a otros, pero a mí personalmente sí me causaron interés y entusiasmo. Y yo le procuro poner el entusiasmo a todo lo que hago. Otra actividad que me llenó de la vida de entusiasmo fue aquí, al llegar al Minuto de Dios, me nombraron director de un programa llamado Promevi. Promevi era Programa Mejoramiento Vivienda. Entonces me daban la posibilidad de que prestara en esa época, cuando lo que en esa época llamábamos pesos, hoy se llamaría millones. Entonces yo podía prestar hasta 5.000 pesos para mejorar una casita pobre. Y entonces armé un grupo grande de muchachos de finales de bachillerato, principios de universidad, que me acompañaban los sábados. Entonces los sábados conseguíamos siempre un camión, estaba el camión a las 7:30 de la mañana esperándonos, lo llenábamos de piedra para hacer cimientos, de ladrillo para los muros, de bultos de cemento, y salíamos en compañía de un arquitecto a los barrios pobres de la ciudad a mejorar viviendas. Entonces escogíamos siquiera una vivienda por sábado, a veces dos, pero generalmente era una, donde con picas y asadones, etcétera, hacíamos las chambas para construir el cimiento de la casa, guiados por el arquitecto. Y entonces, una vez que estaba el zanjón abierto, echábamos la piedra, echábamos cemento, y cuando terminaba el primer piso, el primer cimiento de cemento, pues comenzábamos a llevar ladrillo para que unos albañiles
comenzaron a pegarlo y a ir levantando los muros. De manera que me acuerdo de esas primeras casas de familias pobres a las cuales les ayudamos a hacer su vivienda. Eso para mí fue una experiencia extraordinaria y ahora precisamente hace 3 o 4 días estuve hablando con unas personas que trabajan en Habitat en los Estados Unidos y que trabajan aquí en Cementos Argos e hicimos una alianza entre Habitat, Argos y Minuto de Dios, y el proyecto que tenemos es reconstruir así casitas muy pobres, 100.000 casas en 5 años. Tenemos el proyecto entonces de 20.000 casas por año, y lo primero que vamos a hacer es, primero, casitas campesinas o de tugurios que tengan piso de tierra, vamos a poner piso de cemento y de concreto. ¿Usted se siente orgulloso de lo que ha sido su vida o le faltó algún sueño por cumplir? No, pues la vida de todos es medio mediocre, que me voy a sentir orgulloso, quisiera muchas cosas mejores, pero tú me preguntas cuáles aspectos de la vida me han dejado contento y recuerdo esos como profesor, como constructor de las casas o como una persona que ayuda a coordinar algunas actividades del Minuto y veo que han servido para la gente. Después de tantos años de labores, ¿usted piensa que de pronto le hubiese gustado dedicar su vida a otra profesión? Le pongo como un ejemplo. Muchos niños en Colombia y en el mundo sueñan con ser futbolista. ¿Usted le hubiera gustado dedicarse a otra profesión? En realidad no he tenido tiempo de pensarlo, de manera que estoy contento. No digo que totalmente satisfecho de lo que hice, pero creo que he realizado la vida prestando un servicio y a lo mejor se me hubieran presentado cosas mejores, pero no las recuerdo, no lamento, no me siento frustrado de no haber hecho tal o cual otro servicio y pienso que lo que he hecho les ha servido a algunas familias pobres. Y ya para terminar, el Banquete del Millón es uno de los proyectos más importantes a nivel nacional. Asisten los presidentes, ha asistido el presidente Juan Manuel Santos, Iván Duque. Usted es una persona muy importante, ya ha tenido diálogos con el gobierno de Gustavo Petro de pronto para que asista al próximo Banquete del Millón. Bueno, ese Banquete del Millón, y que tú sabes que se llama Banquete del Millón, porque en el primer banquete que hizo el padre Rafael García Herreros, en el año de 1961, invitó a 200 personas y le puso de boleta de entrada 5.000 pesos a cada uno. Y como 5.000 por 200 da 1 millón, entonces el presupuesto era conseguir 1 millón, por eso se llamó el Banquete del Millón. Ese banquete, que el primero fue en el año 61, se ha seguido repitiendo todos los años y por eso ya celebramos el número 62 de Bogotá, pero se ha celebrado en muchas otras ciudades según las circunstancias. Este año yo he celebrado uno en Subachoque, otro en Sopó, dos más en Boyacá, uno en Santana y otro en Tunja, y aquí entonces ya llevo, este es el quinto, el que celebramos hace pocos días. De manera que eso como Banquete del Millón. Ha asistido siempre, suele asistir el presidente de la República, desde el primero al que asistió el doctor Alberto Lleras Camargo, que en un momento pensó no ir, porque le dijeron que podía haber un atentado y que podía ser peligroso que fuera. Pero entonces el doctor Lleras llamó al padre Rafael a decirle que el inconveniente, y el padre Rafael le dijo, pues yo sí voy. Y entonces Lleras dijo, pues yo también. Y entonces más bien lo que pasó fue que reforzaron la seguridad y no pasó absolutamente nada mal. La vida del padre Diego Jaramillo tiene muchas experiencias por contar. Sin lugar a dudas es una de las personas que más ha trabajado por la comunidad en Bogotá, pero para contarla de lleno necesitaríamos más capítulos. Por eso, fiel a su estilo, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.